Bueno, pues yo soy Xavier Azcoitia y soy el responsable del servicio de atención espiritual y el coordinador del voluntariado del Centro Asistencial San Camilo. Y formo parte de un equipo muy amplio en el que hay muchos profesionales y voluntarios, y en concreto dentro del servicio de atención espiritual, pues el equipo lo conformamos 2 religiosos camilos y 2 laicos. Los 2 religiosos camilos son 2 presbíteros, el padre Moisés y el padre Simeón, uno ya muy mayor, con 84 años, y el otro mucho más joven, con 40 y pico años, y luego los 2 laicos pues somos Nino Lozano y yo. Hace 35 años los religiosos camilos, que tenían una clínica en el centro de Madrid, se replantean la decisión de dónde pueden servir más y mejor, y toman la decisión de no seguir para adelante con aquel proyecto y venirse a las afueras de Madrid, a la localidad de Tres Cantos, que en aquel momento se estaba iniciando como ciudad, y ponen aquí una residencia de personas mayores. Es decir, la intuición de aquel momento es que un lugar significativo era servir a las personas mayores. Hay que colocarse en los años 80, la idea de lo que iba a ser el mundo de los mayores era muy diferente a donde estamos ahora, y justo con aquello, en la parte de atrás de esta casa se estaba iniciando otro proyecto que tenía que ver con el Centro de Humanización de la Salud, que es una de las misiones que tienen los religiosos camilos, es decir, cuidar y enseñar a cuidar. Por lo tanto, montan una residencia de personas mayores y detrás tiene el Centro de Humanización de la Salud, que lo que pretende en aquel momento y en este es enseñar a cuidar. Del mismo modo que el Centro de Humanización de la Salud en esos años ha ido evolucionando y ha ido afrontando nuevos retos, en el enseñar a cuidar, pues nosotros también en el ámbito asistencial pues hemos ido leyendo la realidad, hemos ido afrontando nuevos retos que la realidad nos iba planteando. Pues el mundo de los mayores fue caminando hacia el mundo de los mayores enfermos, de tal manera, y en concreto en algunas de las realidades de enfermedad que hoy que nos surgen a todos. El mundo de la demencia, producido por el Alzheimer o por las enfermedades vasculares, de tal manera que el mundo de los mayores está afectado en una gran medida en el ámbito de la enfermedad por la dependencia, y en el caso de la dependencia producida muchas veces por la demencia. Y después de ese proyecto nace otro, que es en concreto en el que ahora estamos y en el que llevamos 15 años, que tiene que ver con otra de las dimensiones del final de la vida y que tiene que ver con el cómo podemos ayudar a vivir a las personas bien en el último tramo de su vida. Y esto lo hacemos en esta unidad de cuidados paliativos, que tiene 32 camas, y que desde ahora hace 15 años, el día 5 de marzo, hicimos 15 años que abrimos esta unidad de cuidados paliativos. Pues intentamos acoger, atender, cuidar, acompañar a las personas que se encuentran como estancia media, estamos en el último mes de su vida, lo cual quiere decir que hay algunos que estarán 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, pero otros estarán 3 días, 5 días, 7 días. De tal manera que lo que pretendemos es, como te decía, atender, acoger, acompañar, cuidar, dar la posibilidad de que las personas puedan planificar su vida en el último tramo de la vida de ellos. Nosotros pretendemos hacer una atención integral en el que la persona ocupe el centro y donde esa persona pueda llevar adelante un proyecto vital, ¿no? Al final, la idea desde la cual nosotros trabajamos es que cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestra vida tiene derecho a construir un proyecto vital y a llevarlo adelante. Como cualquier proyecto vital, necesita que sus posibilidades y sus competencias puedan ser atendidas. Por lo tanto, atendemos integralmente las necesidades físicas, evidentemente, las necesidades sociales, las necesidades emocionales y psicoemocionales, las necesidades culturales, las necesidades espirituales, y todas otras muchas necesidades que se atienden desde
como decía un voluntario al final, lo importante es que no haya pelusas en las esquinas, ¿no? Es decir, desde la belleza, desde la humanización de los espacios, desde el cuidado de las cosas más grandes y sobre todo de las cosas más invisibles y más pequeñas, ¿no? Somos en los dos centros, entre una cosa y otra, cerca de 200 trabajadores, 200 profesionales remunerados y cerca de 300 voluntarios. Si a eso le sumas los familiares de las personas que están tanto en la residencia de personas mayores como en la unidad de cuidados paliativos, y a todo eso hay que sumarle todos los alumnos que participan de las actividades del Centro de Humanización de la Salud. Por lo tanto, somos muchas personas alineadas alrededor de cuidar y enseñar a cuidar. Hay un capítulo de los religiosos Camilos de hace unos años, es decir, los Camilos montan, construyen y crean un centro que se llama Centro de Humanización de la Salud. Y esa palabra, que es la humanización, a nosotros nos parece que es clave. Es decir, nosotros hablamos de un Dios que se humaniza, es decir, y esos modos de humanización son muchos a lo largo de la historia, que para nosotros es historia de salvación, ¿no? Es decir, desde Jesús encarnado nos parece que es uno de los signos de humanización. Los hechos y actos de Jesús nos parece que son actos de humanización. La liberación de un pueblo que se encuentra oprimido en la expectativa de la esperanza, haciendo un itinerario, nos parece que es un signo de humanización. Y por lo tanto, los religiosos Camilos, como te decía, en un capítulo hablan de la humanización de los espacios, y entonces ese criterio se convierte en objetivo. Y en ese objetivo lo que hacen es construir este espacio intentando responder a ese objetivo de la humanización. Y debajo hay un discurso que tiene que ver con la belleza del cuidado, que tiene que ver con el arte del cuidado, que tiene que ver con la ética del cuidado, del cual se toman muchas decisiones. Por ejemplo, que las personas que están en esta unidad de cuidados paliativos pues puedan tener una habitación individual, por ejemplo, ¿no? Es decir, que en el último mes y medio de su vida puedan tener una habitación individual, en la cual puedan tener un sofá y en la cual puedan tener un frigorífico, es decir, para una cosa tan sencilla como para que sus familiares que les acompañan les puedan traer comida que les ayude y que la puedan degustar. Es decir, el degustar tiene que ver con el gusto y tiene que ver con saborear, ¿no? Y con poder sacar sabor a la vida, ¿no? Es decir, todas estas cosas están debajo del discurso. Claro, si habéis cogido con imágenes del centro, veréis que hay 4 elementos que están todo el rato entrelazándose. ¿Por qué? Porque la dimensión de la trascendencia es una de las dimensiones que nos hace humanos, es uno de los rostros de la vida espiritual del ser humano, ¿no? La capacidad de trascender y de ver la realidad con otros ojos. Cuando nosotros nos preguntábamos, oiga, ¿cómo los seres humanos que entran por esta casa, las personas, pueden trascender? La respuesta es, pues como a lo largo de la historia el ser humano ha trascendido, utilizando fundamentalmente 4 grandes elementos. Uno es la conexión con la creación, con la naturaleza. Y ahora tenemos al Papa recordándonos, chicos, esto de la humanización tiene igual que ver con una mirada sobre la ecología, ¿no? Y sobre el cuidado del mundo y sobre el cuidado de la patria común. Bueno, pues nosotros hemos llenado no solo de plantas decorativas, sino lo que hemos hecho ha sido intentar meter la naturaleza dentro de la casa con estas terrazas que se abren, de tal manera que la naturaleza, el sol, es decir, la belleza de lo creado le permita a los hombres y mujeres que estamos aquí poder mirar la realidad con otros ojos, ¿no? Otra es el arte. El ser humano lleva creando, ¿no? desde que es hombre. Bueno, pues la lectura, la escritura, la escultura, la pintura o la música en el pasillo en el que estamos. Dentro de un ratito, a las 12, un voluntario se colocará en el piano y no hará una actuación, acompañará con música. Porque esa idea de acompañar es algo que está continuamente, ¿no? Pensamos que la naturaleza de la que formamos parte también nos acompaña, ¿no? Y el arte también nos acompaña.
Otra es el encuentro interpersonal, ¿no? Estamos en una sala que está pensada para que las personas se encuentren aquí. Por ejemplo, mi compañera Yolanda, que es la psicóloga de esta unidad, suele tener 2 veces a la semana unas sesiones de trabajo con familiares desde el encuentro y en el que unos se acompañan a otros. Los jueves a la tarde tenemos los espacios de encuentro en el que los pacientes salen con la excusa de hacer unas manualidades y se acompañan los unos a los otros elaborando unos trabajos que luego se venden en la unidad y lo que se recoge lo dedicamos a proyectos de cuidados paliativos de la orden en otros lugares, ¿no? Y por último, los ritos, que son tan importantes como los encuentros interpersonales, como la naturaleza o como el arte. Es decir, los ritos que tienen que ver con lo que en la vida necesitamos todos, que es celebrar. Entonces, del mismo modo que habéis visto que se hacen espacios donde ellos puedan preparar la comida, pues este fin de semana había varias familias que estaban celebrando la comida del domingo, ¿no? Pues como otros muchos, pues esos ritos de base antropológica los convertimos en posibilidad para trascender lo que nos ocurre entrando en la vida sacramental, ¿no? Pues alrededor de la Eucaristía que celebramos diariamente a las 6:30 de la tarde, o de la Eucaristía del domingo que intentamos ser animada y en la que muchos de los familiares participan. Es decir, alrededor de esos 4 elementos vamos construyendo la humanización, ¿no? Lo cual supone que los médicos, tanto Pablo como Elena y sus compañeros de guardia, pues acompañan, atienden, asisten, cuidan, enfermería hace lo mismo, psicología hace lo mismo, trabajo social hace lo mismo, atención espiritual hace lo mismo y el voluntariado hace lo mismo, ¿no? Limpieza, cocina, es decir, mantenimiento, todos alineados alrededor de cuidar con excelencia. Nosotros cuando hablamos de pacientes hablamos de la unión del señor o señora que está enfermo y su familia. Eso es una unidad. Por lo tanto, ese cuidado integral debe de atender tanto a aquel que está enfermo y en la cama como a aquellos que son los seres más importantes de su vida, que son los que le están acompañando. Entonces, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Intentamos atender y acompañar en las necesidades, necesidades entendidas como no solo algo que te falta, sino como algo que necesitas completar, como algo que proyectas hacia su plenitud, tanto, como te decía, al señor o la señora que está enfermo, como a su familia. Su familia son muchas cosas, su familia puede ser el esposo o la esposa, pero viendo la edad de los pacientes, en algunos casos suelen ser su padre o su madre, o sus hijos. En algunos casos los hijos son mayores, porque el señor o la señora que está enfermo es mayor, pero en otras veces es joven y por lo tanto sus hijos son niños y niñas de 8, 10, 12, 16 años. ¿Cómo atendemos esas necesidades? Primero, haciendo una valoración integral, es decir, todos los miembros del equipo valoramos, detectamos con la persona enferma o con la familia sus necesidades y sus recursos. Y en función de lo que ellos estiman que es prioritario, pues vamos interviniendo. Ayudándoles, entre otras cosas, a que puedan anticipar el duelo, es decir, porque este proceso va a tener que integrar un proceso que es el de morir y la muerte. Y ese proceso suele tener un duelo previo, que tienes que ir trabajando, y por otro lado tiene un duelo posterior, ¿no? De tal manera que muchas de las personas, gracias al itinerario que realizan previamente a venir aquí y el que hacen aquí, consiguen tener un duelo normalizado, pero hay otras personas que el duelo se les complica y por lo tanto pues contamos también en la casa con un centro de escucha que tiene 2 sedes, una aquí y otra en Reina Victoria, para atender y acompañar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues como te decía, fundamentalmente detectar necesidades en el ámbito de lo físico, en el ámbito de lo emocional, en el ámbito de lo social o en el ámbito de lo espiritual, y lo que vamos es, mediante diferentes herramientas, tanto de atención como de comunicación, pues intentando resolver esas necesidades e intentando poner en marcha recursos que ellos tienen y que esta situación de caos, que es la que genera muchas veces la enfermedad, tiene secuestrados, ¿no? Entonces, en la medida en que ayudamos a poner orden
con ellos en esa situación, pues ellos mismos van sacando adelante muchos de los recursos, ¿no? A nosotros nos conocen en el último mes de su vida, ellos se llevan cuidando y acompañando muchos años, ¿no? Por lo tanto saben hacer muy bien muchas veces las cosas y nosotros lo único que tenemos que ayudarles es muchas veces a darles un pequeño empujón. Claro, cuando hablamos de necesidades espirituales, una de las cosas previas que tenemos que hacer es definir qué es espiritualidad. Y esto es uno de los trabajos más importantes que yo creo que hemos hecho desde esta casa, ¿no? Nosotros vivimos en una realidad plural y por lo tanto las personas que llegan a esta casa partimos de que todas tienen necesidades espirituales y algunas de esas necesidades espirituales se cristalizan en necesidades religiosas. Claro, amar y ser amado, ¿te parece que es una necesidad espiritual? Ser reconocido como persona, poder llevar tu vida a su planificación, encontrar sentido y vivir con paz, detectar cuáles son los valores fundantes desde los que has ido construyendo tu vida, poder expresar en la medida en que tienes una fe religiosa todos esos valores. Bueno, pues una de las cosas que hemos hecho poniéndome pedante, es hacer taxonomías, es decir, listados de necesidades espirituales que los seres humanos tenemos, y una de las cosas que intentamos es, mediante la conversación, mediante el counseling, mediante la relación de ayuda y en la conversación con el paciente y con la familia, intentar detectar cuáles son esas necesidades y esos recursos espirituales. Y mediante el diálogo con ellos, ir buscando los satisfactores, es decir, cuáles serían los satisfactores de esas necesidades. De tal manera que es un camino, es un itinerario enormemente creativo en el cual pues muchas personas sacan a la luz y hacen aflorar muchas capacidades que, como te decía, antes estaban secuestradas, fruto de la situación de caos que estaban viviendo. Para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero, a ver, en el concilio cuando se planteaba en cuáles deberían de ser las patas sobre las cuales debería de sostenerse la mesa, que esto de la mesa para nosotros tiene gran referente, ¿verdad? De la atención pastoral, hablaba de 4 elementos, ¿no? Es decir, uno es la liturgia, es decir, la vida de la celebración, otra es el querigma, que tiene que ver con el anuncio, otro tiene que ver con la koinonía, que tiene que ver con la vida comunitaria, y otro con la diaconía, ¿no? Que es la vida del servicio. Entonces, nosotros sobre esas 4 patas vamos viendo diferentes recursos que podemos ofrecer y que tienen que ver con nuestra tradición, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la diaconía, pues la relación de ayuda y el counseling espiritual, que consiste fundamentalmente en tocar la puerta, acercarte, presentarte, y a partir de ahí intentar generar un vínculo tanto con la persona enferma como su familiar y detectar. Y empezar un itinerario en el que, mediante el diálogo y mediante la conversación, vamos primero rememorando la vida. Vamos descubriendo, en la medida en que él quiere, evidentemente, o ella quiere, cuáles son los valores desde los que ha ido articulando su vida. Cuáles han sido los elementos de sentido y cómo ese sentido ha ido circulando a lo largo de su vida. En qué medida uno ha vivido congruentemente aquello que un día anhelaste y soñaste cuando tenías 20, 25, 30 años, y ahora que tienes la edad que tienes y te encuentras en el momento en que te encuentras, ¿en qué medida has vivido esto, decía mi difunta abuela, con una cierta elegancia, ¿no? ¿En qué medida esto sería en el ámbito intra, ¿no? Pero luego tenemos relaciones horizontales, por lo tanto, ¿cómo están tus relaciones? Es decir, ¿cómo está el mundo de la amistad? ¿Cómo está la relación con lo familiar? ¿En qué medida tienes necesidad de pedir perdón y liberar a ese preso que eres tú? Y en el ámbito de eso le llamaríamos en el ámbito de las conexiones, ¿no? Es decir, en el ámbito hacia adentro, en el ámbito de las conexiones, y luego en el ámbito de la trascendencia. ¿Qué legado dejas? ¿Qué esperanza es la que te sostiene? ¿Y en manos de quién vas a depositar tu vida?
Entonces, en ese itinerario nos encontramos con personas que han configurado su vida desde un planteamiento creyente, cristiano, católico, evangélico, o desde un planteamiento musulmán, o personas que han construido todo ese planteamiento espiritual desde un planteamiento no creyente, o desde la indiferencia, o desde el ateísmo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es acompañar. Es decir, nuestra idea de fondo es que de Jerusalén a Emaús hay alguien que se hace el encontradizo contigo y te va acompañando, te va acompañando. Y lo importante es el camino, lo importante es el camino. Y donde lleguemos, pues nos sentaremos y ya está. Esa es un poco la idea, sin ninguna otra pretensión. Hombre, desde una perspectiva pastoral es de un diálogo a tres. Hay un autor belga al que yo suelo citar mucho, Guéchet, que dice que el encuentro real entre dos seres humanos siempre es un encuentro a tres. Es decir, ese diálogo hay alguien que lo está amasando, bueno, desde nuestra visión, ¿no?, de las cosas. Entre tú y yo, esta conversación la amasa un tercero que es un tal Jesús y no es el que está detrás de la cámara, ¿no? Esta idea nosotros la tenemos bastante clara. Primero, se produce, no sé si es esto lo que en el fondo ¿se produce algún cambio en las personas en este itinerario? Sí. Y el cambio es de crecimiento. Es decir, en el mundo nos largan una idea que es que si desarrollas, mejoras. Nuestra idea igual no va por ahí. Igual nosotros no tenemos posibilidad de desarrollar hacia afuera, ¿no? Nosotros lo que proponemos y ofrecemos es un itinerario de acompañamiento en el que quizás, si tú quieres y puedas crecer hacia adentro. ¿Cuál es la experiencia, yo creo, que de todos los que trabajamos en este ámbito, aquí y en otros lugares? Los pacientes, sus familiares y nosotros, fruto de esa relación, aprendemos cosas importantes de la vida que hasta ese momento no sabíamos, que estaban ahí, pero sobre las cuales no habíamos puesto la mirada, y estas personas crecen. ¿En qué podemos decir que crecen? En que una gran mayoría de ellos, por no decir casi todos, mueren serenamente, mueren aceptando, no aceptando que se tienen que morir, sino aceptando que su vida ha sido la que ha sido, que han hecho lo que han hecho, que aquello que han hecho, hay muchas cosas que están muy bien y otras que ya no tienen posibilidad de ser corregidas, y en la medida en que se ha cometido un error se puede pedir perdón, y además lo que sueles recibir habitualmente es el perdón pedido y el perdón que uno también se da a sí mismo, y en la medida en que uno vive esto desde la fe, también el perdón que pide y el perdón que recibe. Yo diría que una gran mayoría de los pacientes en una unidad de cuidados paliativos hacen un itinerario de crecimiento. Muchos preguntan, ¿tienen miedo? Y digo, pues claro, son personas sensatas. Lo insensato sería no tenerlo. Otra cosa es si huyen del miedo o son capaces de atravesarlo. Y yo creo que la gran mayoría aprendemos ante las preguntas de difícil respuesta, ante la incerteza de la vida, aprendemos a atravesarla. Y creo que también es honesto decir que se produce un aprendizaje vicario. Es decir, aprendemos a vivir gracias a lo que ellos nos enseñan. Hace unos años empezamos a ofrecerles a las familias la posibilidad de cuando fallecen, hacer una despedida en la habitación. La gran mayoría, por no decir todas las familias, nos lo dicen. Y esa despedida la hacemos el paciente, el enfermo ya fallecido, su familia y los trabajadores que nos acercamos. Y es un momento de reconocimiento del legado recibido por esa persona que acaba de morir
o por esa familia que le ha estado cuidando, ¿no? Y es muy habitual escuchar a nuestros compañeros, a mis compañeros, decir gracias por cosas concretas que hemos aprendido de esas personas y que nos servirán para cuidar a otros al día siguiente cuando ingresen, pero también para cuidar a los nuestros en casa, para cuidar a nuestros vecinos. Es decir, al final aprendemos con ellos y de ellos a vivir. Y como morir solo es una parte de vivir, como nacer, pues aprendemos a morir en cuanto que aprendemos a vivir con ellos.